Dios es bueno. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Aleluya. Ay, y diríamos entonces, ay Padre, pero es que me está regañando, me está castigando. Dios es bueno también. En el momento que nos está llamando la atención, ¿verdad? Dios es bueno también. Y para siempre es su misericordia. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Amén, aleluya. El domingo pasado la iglesia estuvo presente en la convocación que nos hizo nuestro pastor José Jesús Ramírez de la iglesia Shalom, allá en Rafael Uribe, Sosiego. Ya me aprendí más o menos la dirección. Y allá estuvo presente en la iglesia. Tuvimos 15 hermanos, gloria a Dios, allí presentes, no estuvimos acá. Y fue el día que la iglesia a nivel mundial, el domingo pasado estaba celebrando el Día de la Biblia, el Día de algunos le llaman de la Reforma, otros le llaman el Día de la Biblia, pero el Día de la Biblia es todos los días. Pero es bueno también hacer recordatorio a nivel mundial de ese día también. Es bueno también. Y el pastor decía algo. El pastor Jesús decía algo ahí en su sermón. Por cierto, si usted quiere ver el culto, todo el culto, el día domingo pasado está en las redes sociales, en YouTube. Usted busca Iglesia Shalom Bogotá y ahí le va a salir. Ahí usted pincha y usted puede ver el domingo pasado. Él decía algo muy importante. Y él decía que si usted quiere que Dios le hable, ¿qué? ¿Se acuerda alguien de lo que fuimos? Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. ¿Sí o no? Sí. Lea la Biblia. A veces estamos y no reniego de que Dios lo pueda hacer, porque Él es soberano y Él nos puede hablar fácilmente por un animal. Lo hizo con la burra de Balaam, ¿se acuerdan? Fácilmente nos puede hablar por un hecho sobrenatural. También hay muchos ejemplos bíblicos en la palabra. Fácilmente nos puede hablar por un ángel que envíe, también lo puede hacer. Fácilmente puede llegar cualquiera y darnos palabra de parte de Dios. Si usted está esperando, también lo puede hacer. Fácilmente Dios te puede hablar por un cartel, va en el bus y va a algún sitio y de repente lee un cartel y usted está muy afligido, afligida y lee, ¡wow! Ahí está la respuesta que estaba buscando. Y de repente no tiene nada que ver con las cosas de Dios, el cartel, un ejemplo, o la película, o la serie, o lo que estaba viendo, o compartiendo y demás. Dios puede fácilmente hablarnos de muchas maneras. ¿Sí o no? De muchas formas nos puede hablar. Pero Dios tiene una única forma de manifestarse a tu vida y a la mía. Y es por medio de su palabra. Recuerden, la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Ya el tiempo ha corrido. El tiempo ha corrido. Y recuerde, ahí está el documento. Antes de salir de acá, por favor, vaya y firme. Hago hincapié en esa parte para ver si con el favor de Dios ya en diciembre, en la primera semana de diciembre, le podemos entregar al pastor. ¿Sí? El tema, ya como a forma de resumen, ya no tengo apenas tiempito para el estudio. En memoria de mí, se titula así el tema del día de hoy, donde quiero rápidamente ver con ustedes 4 preguntas claves de este tema, en memoria de mí. La primera, ¿qué es la Santa Cena? Y marquemos esa expresión Santa Cena. Ahorita vamos a ver rapidito.
La segunda, ¿cuál es el propósito de la Santa Cena? La tercera, ¿quiénes pueden participar de ella? Y la cuarta, ¿cómo debo de participar? Entonces, sobre la base de estas 4 preguntas, con relación al evento que va a acontecer en este día, donde vamos a celebrar la Santa Cena, o digamos también la Cena del Señor, como dice la palabra, por ejemplo, en aquellos primeros creyentes que estaban en Corinto, ¿verdad? Y lo podemos ver en 1 Corintios 11:20, y yo les voy a leer todo rapidito. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Se le puede llamar la cena del Señor, ¿verdad? O el partimiento del pan, como dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, 42 y capítulo 27. Se los voy a leer los dos. Y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, partir el pan. Acá hay teólogos, hay estudiosos de la palabra de Dios que dicen de que se está refiriendo al comer, como queremos hacer el día 21, que vamos a compartir el almuerzo todos juntos, ¿verdad? Pero es que eso, el comer un día o todos los días, es algo común. Usted y yo, prepárese, porque para el año que viene probablemente se haga medio que hábito el comer aquí en este lugar, porque uno de los proyectos que tenemos es que podamos pasar un domingo de júbilo, un domingo de gozo, un domingo sin estrés. A veces llegamos a la casa del Señor y no hemos entrado y ya estamos estresados. Y usted dice, bueno, ¿y por qué? Ay, porque el afán es que tengo tantos pedidos, es que tengo tantas cosas, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer el almuerzo, es que lo otro, es que el transporte los domingos es limitado, es que estamos estresados. No hemos llegado a la casa de reunión o el lugar de reunión y ya estamos cargados, fatigados, agotados. Y uno de los objetivos que tenemos trazado para el próximo año es de que tú y yo podamos pasar un domingo gozoso, con júbilo. De hecho, prepárese, porque probablemente en alguno de los meses del año no tengamos culto acá, sino que lo vamos a ir a hacer a la Florida, lo vamos a ir a hacer debajo de un parque, debajo de un árbol, para que nos sintamos a gusto y para que podamos de alguna manera evangelizar. También he estado recibiendo por esto, he tenido 2 semanas un poco fuerte, cargada, recibiendo ciertos entrenamientos, donde para el próximo año me gustaría que, si no toda la congregación, los hermanos y hermanas que puedan estar conmigo en esas actividades en enero. Son unas actividades o un entrenamiento se llama Iglesia Saludable. Me han invitado, yo he estado. Amado hermano, y cuando uno está allí, empieza a escuchar y tú dices, wow, vivimos un evangelio mecánico. Vivimos un evangelio mecánico. Entré a la iglesia, canté alabanza, adoré un poquito, oré por mis hermanos, algo todo mecánico así. Y de repente la cena del Señor, compartí, Padre, perdóname por mis pecados, y listo, y me fui, y ya. Es algo mecánico. Hoy estamos viviendo un evangelio de esa manera, mecánico. A nivel mundial está pasando de esa manera. Entonces, uno de los propósitos que se tiene en este entrenamiento de Iglesia Saludable es que aprendamos a gustar
del privilegio que tú y yo tenemos de congregarnos, de compartir la carga los unos por los otros, de celebrar el bautismo de un hermano, se va a bautizar, aleluya, todos nos gozamos la Santa Cena o la Cena del Señor, todos nos gozamos. Como se estaba gozando aquel pueblo, aquella congregación que leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 en adelante. Cuando usted lee ese pasaje, wow, usted dice, Dios, dice, tenían todas las cosas en común, compartían todo, es más, hasta vendían sus propiedades, lo vendían todo. Amado hermano, ¿y para qué vendían? ¿Para comprar un carrito? No, lo vendían para compartir con sus hermanos. Yo no digo aquí, oh, el hermano Ernesto está diciendo que venda ahora todo. No, hermano Donaldo, no venda su camioneta. Yo no estoy diciendo eso. Porque tampoco usted va a vender los bienes que tienen a su alcance. Porque después, ¿cómo va a trabajar? Por ejemplo, ponía el ejemplo, y perdónenme, amado hermano, pero ¿cómo el hermano Donaldo, si vende su camioneta para venir y compartir con nosotros la plata de la camioneta, cómo trabaja el hermano después? No. Aquí lo que está diciendo, o lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, los apóstoles en Hechos capítulo 2, en este caso Lucas, que es quien escribe el libro de Hechos, es que ellos tenían todo en común, gustaban, compartían, se sentían agradable, a gusto, cuando estaban compartiendo en armonía todos juntos. La coinonía que existía era tan profunda, tan profunda. ¿Había problemas? Sí, claro que sí. Si ahí lo vemos también en Primera de Corintios. Iban a celebrar la Cena del Señor y los glotones andaban comiéndoselo todo. Mientras el que no podía llevar nada porque no lo tenía, se quedaba así, bueno, y ahora, me conformo con las migajas. El apóstol Pablo los reprende, preciso por eso. Si usted tiene hambre, coma en su casa. Y venga y disfrute, deleítese en el Señor. De esta manera, Primera de Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos, decía el apóstol Pablo, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo. Perdón, haciendo preguntas, lo estoy haciendo en forma de admiración. Voy a repetir nuevamente. Primera de Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, de Jesús. El pan que partimos, es decir, Pablo, el apóstol, diciéndole ahí a los corintios, refiriéndose a lo que estaba hablando anteriormente, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, de nuestro Señor Jesús. Y siendo, el verso 17, y siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pero será aquel pedazo de pan que nuestro Señor Jesús partió y compartió entre todos aquellos discípulos y demás, y que ahora el apóstol Pablo tenía en su bolsa guardado un pedacito de ese pan. No, a ese pan no se estaba refiriendo el apóstol Pablo, se estaba refiriendo al pan de vida. Juan capítulo 6:35, el propio Jesús lo dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, por lo tanto, ¿de qué pan estaba aquí hablando el apóstol Pablo? Del Cordero de Dios. Por lo tanto, ¿qué es la Santa Cena? Mateo 26 al 29, se lo leo rápido.
el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quiere que preparemos? Voy a cortar algunas cosas acá, pero bueno, ¿dónde quiere que preparemos para que comamos qué? La Pascua. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, recuerden la expresión 12 y Santa Cena. Y mientras comían dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: soy yo, seré yo Juan seré yo, Pedro, seré yo, Judas, Tadeo, Judas Iscariote, ¿quién será? ¡Wow! Entre ellos estaban inquietos. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Entonces él respondió y dijo: ¿quién? El maestro. Y dijo: el que meta la mano conmigo en el plato ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Recuerde siempre esta expresión, ya hemos estudiado sobre esto. Según está escrito de él. ¿Dónde? En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, todo lo que se decía de él. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a este hombre no haber nacido. Entonces respondió Jesús, el que le entregaba, dijo: yo soy. Entonces respondió Judas, es que voy muy rápido. Respondió Judas, el que le entregaba, dijo: yo soy. ¿Por qué Judas aquí en el Evangelio de Mateo dijo eso, yo soy? Porque metió la mano en el plato junto con Jesús. Jesús lo dijo anteriormente, lo acabamos de leer. El 26, y mientras comían, Jesús se puso de pie y tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: a sus discípulos, amados hermanos, inclusive a Judas Iscariote, ¿ok? A los 12. Y mientras comía, tomó pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, hasta Judas Iscariote. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Recuerde esta expresión también, para remisión de los pecados. Y el 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente en el reino de mi Padre. Aquí caben unas cuantas preguntas sobre todo este pasaje. Primeramente, ¿dónde fue instituido esta cena que tuvo Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Dónde fue esta cena? En la última. En una casa. ¿Sí? No, para allá vamos rapidito ahora. En una casa, según se entiende por los estudios que se han hecho, era el aposento alto. Ahí donde estaban ellos celebrando esta cena. Por otros pasajes ya no tenemos tiempo para reforzar esto que estoy diciendo. Pero era en el aposento alto donde después, 50 días después, se iba a celebrar ¿qué cosa? El Pentecostés. ¿Se acuerdan de las clases que dimos aquí de las fiestas judías? ¿Se acuerdan? La Pascua, después 50 días del Pentecostés. Hablamos rapidito en el primer verso que acabamos de leer de la fiesta de los panes sin levadura. Ya no tengo mucho tiempo para detallar esas cosas, pero para que tengan idea y vayan entrelazando o vayamos entrelazando todo lo que ya hemos estudiado con todo este evento, más lo que después vamos a seguir estudiando. Otra pregunta: ¿cuándo fue que se celebró esta fiesta? La noche anterior, víspera ¿de qué? De la Pascua. Víspera de la Pascua. No tengo tiempo tampoco de detallar eso. Otra pregunta: ¿podemos
¿Podemos saber qué comieron Jesús y sus discípulos en esa última cena? ¿Pudiéramos saber qué comieron ellos? A ver, teniendo una idea, ¿qué pudieron estar allí comiendo? Primero, ¿estaban celebrando qué? ¿O iban a celebrar qué? La Pascua. Una fiesta solemne que se celebró o se celebraba toda la historia bíblica. Usted está viendo del antiguo pacto esta ceremonia, esta celebración. Cordero, hierbas amargas, pan sin levadura. Y otras alimentos más quizás que tenían allí, ¿verdad? Pero había unos alimentos especiales, específicos, que no podían faltar en esa mesa. El cordero, las hierbas amargas y el pan sin levadura. ¿Y por qué Jesús no agarró un pedazo de cordero en vez de un pedazo de pan? Y dijo, este es el cordero que se sacrifica por los pecados. Porque él era el cordero. Porque él iba a ser el cordero. ¿Y por qué Jesús no agarró un ramo de hierbas amargas y le dijo a sus discípulos, muerdan, para que recuerden? Las hierbas amargas tenían un significado. ¿Cuál era? Recordar todos los años, los 400 años de sufrimiento que habían vivido en Egipto. Recordar toda la amargura que vivieron en Egipto. ¿Por qué Jesús no agarró? El tiempo de esclavitud. Pero ¿por qué Jesús no agarró un pedazo de hierba? Porque la amargura la iba a vivir él. Él. Isaías 53. Él iba a vivir la amargura. Pero quedan dos elementos que son los que Jesús agarra: pan sin levadura y vino. Y el vino sin alcohol. Y el vino sin alcohol. Para que nadie saliera borracho. Y el vino sin alcohol, ¿verdad? Entonces Jesús tomó pan y tomó vino y dijo, este es mi cuerpo. Este pan simboliza, lo partió. Este pan simboliza mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta copa simboliza mi sangre que por vosotros es derramada. Estaba instaurando la nueva paz. Estaba correcto. El nuevo pacto, ahí lo acabamos de leer también, ¿verdad? En Mateo 26. Y él se estaba manifestando a sí mismo como cordero y él estaba digiriendo las hierbas amargas del amargor que iba a él cargar por ti, por mí, por toda la humanidad. Ese es, en sentido general, rapidito, lo que significaba esa cena del Señor en ese momento. Ahora, ¿cuál es el propósito de la cena del Señor? Varias preguntitas rapiditas también. ¿Con qué objetivo se instituyó Jesús instituyó esta ceremonia o esta celebración del nuevo pacto? Con el objetivo de recordar que su sacrificio, cuando tú y yo estamos celebrando en memoria de Él, estos elementos, esta fiesta, esto es una fiesta solemne también, tú y yo lo estamos haciendo en memoria de nuestro Señor Jesús. Pero ahora vamos a combinar algo que pasó con nuestro Señor Jesús con lo que pasaba o lo que pasó en Egipto también. Cabe otra pregunta. Esta ceremonia o esta fiesta, Jesús la estaba como israelita, israelita. Él la estaba celebrando en sí mismo para compartirla con sus 12 discípulos israelitas también, o aquí pasó algo. A partir de ese momento, esta fiesta solemne, ¿quién la celebraba? Ayúdame ahí, Todos. ¿Todos quién? Los hijos de Dios. No. Todos los que ¿Quiénes celebraban la Pascua? ¿Quiénes celebraban la Pascua? Los judíos. Los judíos celebraban la Pascua, eran los que celebraban la Pascua por mandato, por institución. Sí, pero no me dices que
partir de ahí es un nuevo pacto para toda la... Por eso, pero estoy para atrás ahora, porque ahora a partir de ese momento Jesús está estableciendo este principio, ya no solamente para que lo celebre, para que no se me malinterprete, lo quiero decir de esta manera. El pueblo de Israel allí, los que están en Israel, tú y yo no podemos viajar a Israel el día de la ceremonia de la Pascua para celebrarlo. ¿Tienes visa? No, no puedes ir. ¿Tienes plata para ir? No, no puedes ir. ¿Hay vuelo? Casi no hay por la pandemia. Se acabó, tampoco puedes ir. Ya no se celebra porque antes, es correcto. Antes se celebraba la Pascua, ¿dónde? En Jerusalén. Todas las personas iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. De hecho, así estaba pasando en ese momento. Todas las fiestas solemnes se reunía el pueblo de Dios a celebrarlo. De todas partes, ahí lo podemos ver en Hechos capítulo 1. Cuando habla toda aquella lista, estaban los pardos, los medos, los persas, los de Capadocia, los de Panfilia, los de Frigia, los de Egipto, de todas partes. Iban las personas allí a celebrar, personas judías. Pero ahora Jesús está estableciendo un nuevo pacto. Un nuevo pacto, y les voy a vincular este evento ahora rapidito. Y les voy a invitar que busquen para que lo lean allí también conmigo. Éxodo 24:1 en adelante. Este nuevo pacto, en lo que usted va buscando, dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado de Hebreos, que quita el pecado del mundo. Una sola vez se dio Hebreos, una sola vez se dio por toda la humanidad. Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, creación, humanidad, hombre, mujer, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora hay una diferencia. Dios amó a todo el mundo. Pero todo el mundo es salvo. No. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, por lo tanto, Dios amó al mundo, sí. Se entregó por el mundo, sí. Por toda la humanidad, sí. Por todos. Pero no todo el mundo amó a Dios. Entonces vamos a vincular este evento de la cena de Jesús allí con sus discípulos con este pasaje que tiene que ver, hermano Ernesto, Éxodo 24:1, ya casi voy a acabar. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen. ¿Quiénes ellos? Los 70, Nadab, Abiú, ¿verdad? Y Aarón. No se pueden acercar, solo Moisés. Y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todos de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová que Jehová había dicho, correcto, él las escribió. Y levantándose de mañana edificó un altar. ¿Qué estaba escribiendo aquí Moisés? ¿Qué estaba llevando aquí Moisés? Recuerde, capítulo 24. Ya en el 20 había pasado otro evento similar. Pero en este caso, ¿qué pasó? Que en el 20 ¿qué vemos? La historia de los 10 mandamientos. ¿Sí o no? Pero ahora aquí también Moisés está escribiendo algo. Leyes.
está escribiendo eventos, cosas que deben de quedar marcadas para ellos, para que les sirva de testimonio, de guía, de referencia, de cómo deben de andar, y para que hoy a ti y a mí nos sirvan también. ¿Entienden? Seguimos. Y Moisés vino ¿dónde me quedé? En el 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y llevándose de mañana edificó un altar al pie del monte. ¿Qué monte está hablando aquí? Del monte Sinaí, donde días anterior Dios le había dado los 10 mandamientos, y donde un tiempo anterior Moisés se había encontrado ¿con quién? ¿Quién te va a enviar a Egipto? Diles que te está enviando. Yo soy el que soy. Es el que te está enviando, ¿verdad? Entonces, levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, y según las 12 tribus de Israel. 12 tribus, 12 columnas, 12 apóstoles. ¡Wow! ¿Será coincidencia? Vamos a seguir leyendo a ver si hay coincidencia. Si está coincidiendo la historia, o si es que Mateo se puso a escribir lo que no tenía que escribir. Vamos a ver. El 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Es decir, le quedó entonces otra mitad, ¿sí? Y tomó el libro del pacto y lo llevó. ¿Qué libro del pacto? Lo que estaba escribiendo, lo que Dios le estaba dando, la ley, ¿sí? Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció. ¿Qué sangre? La otra mitad que quedaba, ¿sí? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, esparció la sangre sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué cosas? Sobre el altar, sobre el libro de la ley, sobre el pueblo. Amén. Esparció la sangre. El 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un esbaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está semejante al cielo cuando está sereno, es decir, no hay nube ni nada, ese cielo azulado, hermoso. Así era el piso, semejante a eso. ¡Wow! Recuerden, él está subiendo ¿a dónde? A una montaña. ¿Y qué hay en la montaña? Roca, polvo, tierra, quizás musgo, quizás plantas medio secas y demás. Pero aquí está hablando de que había un baldosado, como un baldosado semejante al cielo. Es decir, en otras palabras, el cielo estaba en la tierra. En otras palabras, la gloria de Dios estaba ¿dónde? En la tierra. La presencia del Altísimo estaba ¿dónde? En la tierra. Aleluya. Y entonces ellos estaban andando. Vamos a ver qué sigue diciendo. El 10. Y vieron al Dios de Israel y había debajo. Ya lo leí. El 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios. Y vieron a Dios. Vieron a Dios. ¿Y qué dice ahora después? Y comieron y bebieron. ¿Con quién? Con Dios. Comieron y bebieron con Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y comieron
y bebieron. Y vieron a Dios. ¿Y la sangre de qué? La sangre de un animalito. ¿Cuál animalito? Un cordero sin mancha, sin arruga, sin defecto, de 1 año. Tenía que estar apartado ciertos días, desde el primer día del mes de Abib. Abib se menciona así, no sé si se nombra así, Ricardo, que Abib. Desde el primer día se escogía ese corderito, se apartaba 14 días apartado, y el día 14 de Abib se sacrificaba. Esa sangrecita, la mitad Moisés la derramó sobre el altar, pero la otra mitad fue esparcida ¿sobre qué? Sobre el pueblo. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Se dan cuenta de que hay una similitud lo que estaba aconteciendo en esa cena? La única cena especial registrada. No hay registro de que Jesús haya tenido otra cena con sus discípulos, otra Pascua, otra celebración. No existe registro. Es la única. ¿Qué similitud? Ellos estaban allí. ¿Recuerdan al apóstol Juan, capítulo 1, verso 14? Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Y vimos su gloria. Hay otra versión que dice, y anduvimos en su gloria. ¡Wow! ¡Ay, Moisés estaba andando también en su gloria! Caminando, viendo. No solamente Moisés, para que después no digan, no, que Moisés está inventando, tiene un spotlight, una luz, un resplandor, hace un fuego. No. Testigos habían con Moisés allí. Vieron a Dios y comieron con Dios. No lo inventé yo, ahí lo dice la palabra. Y comieron con Dios. Ellos, los 12 discípulos, 12 columnas, 12 tribus, ahora 12 discípulos, andando con Dios en su gloria también, en forma de hombre, también vieron a Dios. También comieron con Dios esa cena. Pero después pasó algo. También fue rociada ya no la sangre de un animalito, sino la sangre del Cordero de Dios sobre ellos. Hasta aún sobre Judas Iscariote fue rociada. Sobre toda la humanidad fue rociada la sangre del Cordero. Lo que pasa que, como dice y lo acabamos de ver, la palabra, no todo el mundo cree. No todo el mundo quiere creer de que Él es el que es, de que Él es el alfa y el omega, de que Él es el que ha de venir, de que Él es el principio, de que por Él fueron creadas todas las cosas. No todo el mundo cree, no todo el mundo tiene la posibilidad, porque el hombre natural tiene la mente entenebrecida. El Dios de este mundo, que es Satanás, se ha encargado de cegar el entendimiento de la humanidad para que las personas pasen y no les interese. Escuchen y le salió por aquí, le entró por aquí, le salió por aquí. Pero aquellos que entró por aquí y no salió más, llegó al corazón, sobre esas personas, esos hombres y mujeres, reconocen esa sangre rociada sobre su vida. La pueden ver. Hay un refrán por allí hermoso y que usamos a veces y también lo usamos mal, y hasta una alabanza que dice que yo lavo las vestiduras, no recuerdo bien cómo dice, Tulia me puede ayudar, en el himnario creo está, yo lavo las vestiduras en la sangre de Jesús. No, yo lavo no, ni tú ni yo podemos lavar nada. Es Él el que lavó por ti y por mí nuestras vestiduras. Y en nuestras oraciones, Padre, me cubro con tu sangre. No, hermano, tú no te cubres con ninguna sangre, yo tampoco me cubro con ninguna sangre. Él fue quien nos cubrió con su sangre.
Allí en el momento, ¿y en qué momento? En el momento que acepté al Señor. No, amado hermano, en el momento que Él fue sacrificado, ya le estaba esparciendo toda su sangre. Lo que pasa es que ahora llegó el momento de tú reconocer su sacrificio. Señor, tú nos cubres. Guárdanos. Ya tú nos cubriste. Yo tomo el poder, yo tomo la autoridad. Ya Dios te dio el poder, ya Dios te dio la autoridad. Lucas 10:19, aquí les doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpión y sobre toda fuerza del mal y nada les va a dañar, ¿sí o no? Ya Él nos dio el poder, ya Él nos dio la autoridad, ya Él nos dio la capacidad, ya Él nos dio la habilidad. Y todo producto ¿a qué? Al nuevo pacto, a su sacrificio. A su sacrificio. Ahora tú formas parte, tú y yo formamos parte de ese ejército de hombres y mujeres adoradores. Adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Y le damos gracias a Dios cada día. Por eso le decía al principio y ya termino, me faltaron 2 puntos. Le damos gracias a Dios cada día por la posibilidad de que Él nos hable cada día. La tenemos, tú la tienes. No hay que esperar a que venga un profeta. Si Dios lo envía, amén, gloria a Dios. No lo reniego tampoco. Pero ya tú tienes ese poder en tu mano, lo estás cargando ahí, lo tienes ahí, su palabra. Bueno, pero como Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede hacer lo que Él quiera. Hay un hermano en México, yo creo que eso no lo he dicho nunca, y viene al caso, mi hermana Lili. En el año 94, de la iglesia de nosotros, Liga Evangélica de Cuba, se fueron 10 hermanos para México, para el instituto de, ¿cómo se llama? Marco Witt, y estuvieron un año allí. Y una de las tareas que o clases que tenían o entrenamiento que debían de recibir era que los iban a llevar a varias etnias indígenas en México. Imagínense. Y entonces los llevan por aquí, los llevan por allá, pam, pam. Pero bueno, español, si habla español, chévere, bacano, ¿verdad? El mismo idioma, aunque es mexicano el acento, el mío es cubano, el de aquí colombiano, el mismo idioma, español. Pero llegaron a una etnia que se hablaba un dialecto. ¿Ves? Y de repente allí le tocó a un hermano dar una enseñanza. Y él decía, pero ¿cómo yo voy a dar la enseñanza? Y no, tranquilo, aquí está el traductor. Él te va a traducir todo, usted no se preocupe que Él se encarga de todo. Y como el Señor hace las cosas como Él quiere y se deleita en su creación, pues no hizo falta traductor. A aquel hermano que cubano al fin, que ni sabe hablar ese dialecto, ni nada de nada, el Espíritu Santo lo tomó y empezó a hablar ahí, y la gente empezaron a llorar y a quebrantarse, y él decía, ¿qué es esto? Y hasta el traductor estaba quebrantado llorando. ¿Y esto qué cosa es? Después, cuando termina la actividad, el traductor le dice, no, es que Dios te tomó y yo no tuve que decir nada. Él puso en tus labios todo lo que tenías que decir en el dialecto de nosotros. La lengua de Dios. Dios lo convirtió en un profeta en ese momento. Por eso digo, Dios en su soberanía, Él tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera. Yo ahora no necesito de un profeta que venga aquí a decirme tal y más cual, porque ya tú tienes la palabra profética en la mano. Lo que nos corresponde entonces es, voy a pedir en lo que ya voy terminando, en este caso a mi hermana Liocha, a mi hermano Donaldo, por favor, me acompañen acá. Yo no tengo tapaboca, por eso no lo hago.
A alguien se le quedó el tapabocas y me tocó regalar el mío. Hermanos, la similitud tan grande que hay cuando uno estudia toda la palabra de Dios, y lo estamos haciendo de a poquito, ¿verdad? De a poquito lo estamos haciendo. La similitud que encontramos en el antiguo pacto con el nuevo pacto, usted se asombra y usted dice, wow, de tal manera de que el antiguo pacto sin el nuevo pacto no tiene sentido, y a su vez, a lo contrario, el nuevo pacto sin el antiguo pacto no tiene sentido, porque entonces no entenderíamos tantas cosas. Por ejemplo, citamos algunas ahí. ¿Por qué 12 columnas? ¿Por qué 12 tribus? ¿Por qué 12 piedras alrededor de la montaña? Y ahora, ¿por qué 12 apóstoles? ¿Y por qué no fueron 24? ¿Por qué no fueron 13, 15, 20? ¿Qué sé yo? ¿Entiendes? ¿Por qué esa similitud? ¿Por qué esa similitud de cenar con Dios? ¿Y por qué esa similitud de cenar el Dios mismo en forma de hombre? Esos 12 hombres, esas 12 personas, 12 hombres. ¿Por qué esa sangre fue esparcida sobre el pueblo? Y ahora, ¿por qué esta sangre también es esparcida sobre el pueblo? Entonces usted dice, wow, ahora entiendo, ahora comprendo el sentido del antiguo pacto o antiguo testamento. Ahora entiendo y comprendo de que no está muerto, de que está vivo, de que está latente y ha de estar latente en nuestros corazones también. Y esto es una ceremonia, una fiesta solemne que se celebraba para concluir en Jerusalén. Ahora usted y yo, por medio de este sacrificio glorioso del Cordero de Dios, tú y yo la podemos celebrar hoy aquí. No estamos en Jerusalén, estamos literalmente en Colombia, específicamente en Engativá. Y usted puede celebrar esta fiesta solemne. ¿Y quiénes pueden celebrar? Era el tercer punto. ¿Quiénes pueden celebrar la fiesta solemne? Todos los redimidos. ¿Ah? Todos los redimidos podemos celebrar la cena del Señor. ¿Y cómo debemos de celebrar la cena del Señor? Con un corazón contrito y humillado. Con un corazón contrito y humillado. Recuerden, Dios viene a buscar verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Con un corazón contrito y humillado. Oramos por mis hermanos que van a celebrar, a repartir, estos elementos. Padre, en tu nombre, mi Rey de Gloria, te pedimos, soberano Dios, tu gracia se manifieste en la vida de mi hermano Adonaldo, de mi hermana Aliocha. En el nombre de Jesús te pedimos, seas tú santificando sus vidas. Tu Espíritu Santo, el aceite de la unción, la gloria, el Shekinah del Altísimo, reine y repose sobre cada vida aquí presente, en especial sobre mis hermanos Adonaldo, mi hermana Aliocha, que ahora van a repartir estos elementos que simbolizan tu cuerpo, oh Jesús, y tu sangre derramada por todos nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, bendigas estos elementos, Santo de Israel, aleluya, y que cada uno de nosotros podamos aprovechar, gustar, celebrar esta fiesta solemne en tu nombre, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Adelante. Gloria a Dios. Recuerden, todos los redimidos, todos los que recibieron ese esparcimiento de la sangre, que un día fue esparcida no sobre personas, sino sobre una puerta, dinteles para marcar
Y que hoy, sí, ya vayan. Y que hoy es derramada esa sangre, fue derramada sobre tu vida, sobre tu corazón, para remisión de pecado, para santidad, aleluya, de pecado. Esa sangre. Y Dios te pedimos, tengamos ahora en lo que los hermanos van repartiendo, tengamos unas palabras, yo se las voy a leer, están en Primera de Juan, todo el capítulo 1. Dios en su infinita misericordia, amado hermano, en medio de cada prueba nos da la salida. Y dice así, de esta manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Perdón, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, refiriéndose al Cordero de Dios, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Recuerde esa palabra, gozo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amados hermanos, tengamos un minuto, quizás 10 segundos, 20 segundos, para estar en comunión con el Padre con nuestros ojitos cerrados y en nuestra intimidad con Él. No ahora en este momento mi intimidad con mi hermano que está a mi lado, sino la intimidad mía con mi Dios. Si hay algo que confesar, confiésele todo al Padre. Si hay algo que manifestar, hágalo ante el Padre. Si hay algo en lo que tengamos que pedirle perdón, hagámoslo ante el Padre. Tengamos un segundo con Él. Sí, Dios. Santo Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Gracias por mi oración. Pido perdón. Mi falta. Y Dios, hoy queremos renovar el pacto. Aleluya. ¿Y cómo puedo yo, Padre, renovar el pacto contigo? Sencillo, mi Dios, renovando mi compromiso contigo. Pero ¿cómo? ¿Cuál es mi compromiso contigo, mi Rey? Sencillo también, Padre. Escudriñad las Escrituras, decía el Señor Jesús, porque a vosotros
os parece que en ella encontrarán la vida eterna. Que podamos, Señor, en medio de mi compromiso contigo, escudriñar tu palabra, tus escrituras, Señor Todopoderoso. Que tu Espíritu Santo la pueda revelar y hacerme entender tu propósito, Señor, en el plan de redención universal, mi Rey. Hacerme entender dónde estoy yo ubicado en ese plan de redención. Hacerme entender qué tengo yo que hacer, qué tarea, qué funciones, cuál es el objetivo de mi vida en ese punto y plan de redención, mi Dios. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. La palabra de Dios, yo les leo en Primera de los Corintios, capítulo 11, 23 al 26, el apóstol Pablo, luego de haber hecho una disertación, un estudio profundo de este tema de la cena del Señor y de cómo los corintios la estaban celebrando, él les recuerda a ellos cómo ha de hacerse. Y de esta manera nos lo recuerda, se hace extensa su enseñanza hasta el día de hoy, donde él le decía a los corintios de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, es decir, una transferencia de conocimiento, ¿verdad? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo acabamos de leer en Mateo capítulo 26, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego dijo: haced esto en memoria de mí. Amado hermano, coma del pan en memoria del Cordero de Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Verso 25. Asimismo, decía el apóstol Pablo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, en memoria del Cordero de Dios. Beba de la copa. Aleluya. Continuó diciendo: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, gracias. Muchas gracias, mi Rey. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, soberano Dios. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por este privilegio, amado hermano. Esto es un privilegio. Te damos gracias, mi Rey, por este privilegio de celebrar la cena de nuestro Señor Jesús en memoria de ti. ¿Qué cosa, qué significa en memoria de ti, mi Dios? En memoria de el amargor que yo debía de haber vivido. Tú lo viviste por mí. Toda la ira de Dios recayó sobre tu vida, oh Cordero de Dios, como hierba amarga. Fue tu final. Y como Cordero inmolado, aleluya, se presentó y se sacrificó a sí mismo, teniendo Él el poder de entregarse a sí mismo y 3 días después retomar su vida nuevamente.
Es por eso, mi Dios, que en memoria de ti, Señor, celebramos la cena, aleluya, con agrado, con gusto, con felicidad, con alegría, pero solemnemente, mi Dios. Gracias por darme el privilegio de recordar tu sacrificio y a la vez recordar tu venida. Aleluya, la próxima venida tuya, Cordero de Dios. Aleluya, 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 aleluya. La próxima venida que tú y yo, amado hermano, hermana, estamos esperando. Con gusto, con alegría estamos esperando. En el nombre de Jesús, todos juntos decimos amén y amén. Gracias, Señor Todopoderoso. Aleluya. Voy a pedir a mi hermano Ricardo, por favor, que nos despida en oración. Bueno, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque hemos estado aquí reunidos, alabando tu nombre y escuchando tu palabra. Te rogamos, Padre, que esa palabra que nos ha sido transmitida, nosotros la examinemos, nosotros la escudriñemos, para así seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Gracias porque hasta aquí por cuidado de nosotros. Y ahora, Padre, te rogamos y te imploramos que sigas cuidando de nosotros. Sí, mi Que rey. nos lleves con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Recuerden firmar el documento. Ok, por favor, no se vayan sin firmar el documento. Y Lili y Ricardo, recuerden, perdón, Lili y Tulia. ¿Dónde está Tulia? Lili, usted me firma este documento, por favor. Esperen un titico, esperen un titico. Sí, no se vayan para que tomen un testigo. Gracias, gracias, hermano. Hermanos, la ofrenda, los diezmos, no tengan pena, pueden depositar. Dentro del programa que queremos nombrar una persona que me sube, que nos ayude, sí, que nos ayude a organizar. Bueno, se pasó eso. Nosotros no se van a ver. No tengo ganado el propósito.
testimonio que ya cuando te ya todo, hermano, ya tenemos, ya vamos a tener Eso es para que cuando tengamos los tres, vamos a dar el testimonio aquí, hermano. Sí, puede hacer el libro. Y él va a permitir que ustedes continúen trabajando, testimonio y ayudando. Sí, así es. Para adelante la obra. Ese es el plan, pero como Dios soberano, uno no puede centrarse en la hermano, le comento algo de eso rapidito. Sabe que la resolución que tenemos nosotros está firmada. Sí. Sí, lo que hay que devolverlo, si quiere más nos avisa. Firma este documento, por favor. Que hay más azúcar y más café. A la hora de la mejor al lado. Tiene que dar su pasaporte. no la vi. Pero